Good evening, people. Can you hear me? Yes. Hello. Okay. Um, Good evening to all of you. How are you? Hello. Is anybody there? Hello, teacher. Good night. Hi, good Good evening. night, How are teacher. you? I'm fine, teacher. And you? I'm good. Thanks for asking. Well, we're going to start right now. I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you can see it. ¿Ya están viendo mi pantalla? Yes. Perfect. Bien, el avance del grupo está así hasta el momento. Si usted ya completó lo que es unidades 5 y 6, perfecto. Si usted aún no completa dichas unidades, debe trabajar un poquito más rápido. Recordemos que ustedes terminan curso el 10. Hoy estamos en fecha de 4, o sea que estamos terminando curso el próximo martes. Obviamente hoy terminamos lo que son nuestras tutorías, pero yo me voy a quedar monitoreándolos a ustedes una semanita más. Así es que por favor les pido, trabajemos, ¿verdad? Porque sí veo de que hay muchos de que se me están confiando y eso termina siendo un inconveniente al final. Ahora bien, otra cosa. Tengo 2 personas que ya pasaron del 80%. Entonces, a esas personas yo hoy al finalizar tutoría le voy a estar asignando el examen. Si usted quiere hacerlo ya en este primer intento, en esta primera asignación, usted puede desarrollarlo. Si no, pues se puede esperar al de la próxima asignación que estaría siendo el día viernes. ¿Ok? Ahora me voy a mover ya lo que es la presentación PowerPoint, que es bien corta. Para hoy tenemos 2 temas, pero son bastante sencillos, bastante prácticos, pero que igual nos van a ayudar, ¿verdad? En nuestro proceso de aprendizaje. La primera parte que tenemos para hoy son los adverbios de frecuencia. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué son los adverbios de frecuencia? ¿O cómo es que los usamos? ¿Para qué nos sirven? No, miss. No, any idea? Okay, it doesn't matter. We have a short definition here, and it says frequency adverb. An adverb frequency describes how often an action happens. Solo con esa primera línea nosotros ya sabemos qué es un adverbio de frecuencia, porque es lo que nos describe qué tan seguido o qué tan a menudo, qué tan frecuente una acción sucede. Ahora bien, continuamos. Dice, there are 6 main adverbs of frequency that we use in English. Always, usually or normally, often, sometimes, rarely, and never. Ojo, ahí dice que son los principales, esos que están en listado, pero no son los únicos. En algún momento tal vez usted ha escuchado un hardly ever, un seldom, y usted podría decir, ¿y eso qué es? Son adverbios de frecuencia. Unos son, digamos, para decir qué tan repetitiva es una acción, o sea, una acción puede estar casi siendo desarrollada, perdón, a un 100%. Se repite todos los días o a cada momento, entonces ahí tenemos una repetición bastante continua, pero luego podemos tener una que tendría
la probabilidad media, 50% de que sí, 50% de que no. Y luego tendríamos una de que su frecuencia es nula, que ahí es donde nosotros aplicamos ese never. Una acción que nosotros siempre aplicamos, yo podría decir, we always take a shower, porque nosotros siempre nos bañamos. Algo que puede suceder o no puede suceder sería, we sometimes speak in English. Hablamos en inglés, algunas veces sí, algunas veces no. Otra sería never. We never travel to China. ¿Sí? O sea, son ejemplos, ¿verdad? Nosotros nunca viajamos a China. Si usted ya lo hizo, pues envidia de la buena. Pero ahí sería un ejemplo de acciones que suceden todo el tiempo, unas que algunas veces y otras que no suceden. Pero dentro de ellos, ahí podemos ir mencionando ese usually, el normally, ese often, ese rarely. Pero dentro de ellos todavía podemos ir mencionando aún más expresiones de frecuencia. En pantalla ustedes tienen una tablita mencionando incluso otros adverbios de frecuencia. Siempre el 100% lo va a tener el always, porque ese es siempre. Usualmente tiene un 90% de frecuencia. Generally, generalmente tendría un 80%, often un 70%, sometimes un 50%, que es justamente el que está en la mitad. Occasionally, ocasionalmente, tendría un 30%, seldom, raras veces, un 15%, rarely, raramente, y never con un 0%. Pero aún así, ahí nos están faltando más. En plataforma, si no me equivoco, son como 5 los que aparecen ahí, pero usted tiene que tener en mente de que no solamente esos existen, ¿ok? Y tenemos ejemplos por cada uno. Dice, everyone always speaks well of Mark. O sea, que todos o cada uno siempre habla bien de Mark. Then usually, she usually fed her cat cheap cat food. Ella usualmente alimentaba a su gato con comida barata. Si se fijan ahí dice fed, no feed, porque ese es el pasado de feed, alimentar. Pero como está en pasado, entonces sería alimentó o alimentaba. A sentence normally, si se fijan aquí dice normally, pero aquí tenemos generally. ¿Por qué? Porque prácticamente son el mismo adverbio. Generalmente o normalmente termina siendo lo mismo. Entonces, a sentence normally has a subject and a verb. Una oración normalmente o generalmente tiene un sujeto y un verbo. Often, a menudo. I used to often take walks along that road. Yo solía a menudo tomar caminatas a lo largo o en ese camino, en esa calle, como usted lo quiere interpretar. Sometimes, married people sometimes wish they were single. No sé, no estoy casada. Si usted está casado, pues me podría decir si es cierta o no esa oración, porque dice que las personas casadas algunas veces desearían estar solteros. I don't know. Then we have occasionally. I occasionally eat meat. Ocasionalmente, de vez en cuando ahí sale de que como carne. My father seldom watches TV at night. Mi padre rara veces mira televisión en la noche. Rarely. He rarely makes a mistake. Él rara vez o raramente comete un error. Never. I never forget a face. Yo nunca olvido
una cara o un rostro. Do you have questions so far? No questions? No, Miss. Perfect. So let's continue. We have some questions here. Cuando nosotros vamos a aplicar adverbios de frecuencia en oraciones, o sea, cuando nosotros queremos hablar de esto, usted debe fijarse que su adverbio de frecuencia vaya después del sujeto, salvo usted esté usando verbo to be. Si usa el verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia va a ir después de dicho to be. De lo contrario, si está aplicando un verbo, el adverbio de frecuencia va a ir antes de ese verbo. O sea que va a ir justo siguiendo el sujeto. Pero usted, para preguntar y hacer uso de esos adverbios de frecuencia, solo puede preguntar con how often o how frequently. ¿Por qué? Porque en español nosotros decimos que tan a menudo o que tan frecuentemente. Usted no me puede decir que tan siempre, que tan algunas veces. Eso no tiene lógica. Entonces, para preguntar, ahí sí solo ocupamos dos de los adverbios que aparecen en vocabulario. Examples, it says, how often do you do exercise? Yo le pregunto a Jocelyn, how often do you do exercise? ¿Qué adverbio de frecuencia usaría usted para contestarme esa pregunta? Jocelyn. Hello. Okay, Luz, what about you? ¿Cómo me contestaría? Si yo le pregunto, how often? Ajá. I never do exercise. Okay, you never do exercise. Ahora nosotros tenemos otra pregunta ahí. How often do you go to church? Carlos, ¿cómo me contestaría? ¿Con qué adverbio de frecuencia me contestaría esa pregunta? Usually. You usually go to church. Okay, excellent. Luego dice, how frequently you take a nap in the afternoon? Yesenia, ¿cómo me contestaría esa pregunta usted? ¿Qué adverbio usaría para darme respuesta? Hola. No. Ok, Jocelyn y Yesenia no están disponibles para participar en clase, supongo. Ok, Luz, ¿cómo me contestaría usted esa pregunta? How frequently do you take a nap in the afternoon? I rarely take a nap in the afternoon. Okay, rarely. Perfect. Thank you. Then we have another question. How frequently do you go out with your friends or family? Carlos, ¿cómo me contestaría esa pregunta? Always. Always. Okay. Ahora yo les pregunto a ustedes dos. How often do you drink coffee? ¿Cómo me contestarían esa pregunta? How often do you drink coffee? Usually. Usually? Okay. What about Never. you?
Never, you don't drink coffee? No, I don't like it. Oh, okay, I got it. Okay, good. Thank you. Bien, se fijan cómo es que nosotros aplicamos dichos adverbios, ¿verdad? A la hora de nosotros estar completando o haciendo uso, mejor dicho, de los adverbios de frecuencia, cómo nosotros vamos a preguntar y cómo nosotros podemos ir respondiendo con ellos. Aquí tenemos estructura para estar practicando siempre nuestros adverbios. Ojo, si se fijan, nosotros tenemos esta en afirmación, en negación y en pregunta, pero la negación es muy raro, casi que nulo el aplicarla. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir que yo nunca o que yo no hago una acción, yo simplemente voy a aplicar el adverbio never o el adverbio rarely, el que tenga menos repetición, ¿sí? Pero si usted se quiere complicar un poco, ahí está la estructura de cómo es que nosotros hacemos uso de ellos. Tenemos ejemplos en afirmación y dice, I always drink a lot of water. She is always on her phone. Si se fijan, aquí está lo que yo les mencionaba hace un momento. Aquí tenemos sujeto, tenemos nuestro adverbio y luego nuestro verbo de una acción, drink. Pero en la siguiente tenemos el mismo adverbio, pero estamos usando to be. Entonces, estamos aplicando el to be, el adverbio va a ir después del to be. Si no es to be, entonces ese adverbio va a ir antes del verbo siguiendo al sujeto. She is always on her phone. Luego dice, Molly, I rarely eat vegetables. Yo rara veces o raramente como vegetales. Y del otro lado tenemos, she's usually up early. O sea, usualmente ella está despierta temprano. En la negación, que es el uso menos común, la verdad, como les digo, es muy raro que se use, ya que para decir algo negativamente o que algo no sucede o que algo se repite muy pocas veces, pues simplemente usamos los adverbios de frecuencia que están por debajo del 50%. Pero si usted quiere usar los que están del 50% para arriba, entonces aquí tenemos examples. We usually don't visit them. Usualmente no los visitamos a ellos. He isn't normally too shy. Él normalmente no es tan tímido. She isn't normally patient in class. Ella normalmente no es paciente en clases. Then we have examples. En esta, la más común siempre va a ser con how often. ¿Ok? Normalmente siempre va a ser así, pero también podemos hacer nuestras preguntas estructurando ya sea con to be o con nuestros auxiliares. ¿Por qué? Porque los adverbios de frecuencia solo se aplican en presente simple. Nada de continuo, solo simple, ¿ok? Entonces dice la primera, are you sometimes called in at nights? Algunas veces llamas en las noches. What does she regularly having for dinner? ¿Qué es lo que ella normalmente, o mejor dicho, regularmente tiene para cenar? How often should I run? ¿Qué tan a menudo debería yo correr? Is she usually sick? Ella usualmente está enferma o está ella usualmente enferma. Ahí ya depende, ¿verdad? De nuestra interpretación. ¿Preguntas hasta este momento? No question. No question, perfect.
Ahora bien, tenemos esta última parte que, como yo les mencionaba, la clase de hoy es bastante cortita porque no tenemos tanto como que yo le diga, hay un montón de material en la última unidad. Pero igual es necesario, ¿verdad? Ya que ustedes van a tener que desarrollar dicho contenido. Tenemos un empty subject. Usted ya sabe cuál es el sujeto en una oración. Pero cuando nosotros hablamos del empty subject, es aquel sujeto que muy raro usamos y es el it. ¿Por qué? Porque acuérdese que ese usted lo aplica para animal o para un objeto, siempre y cuando esté hablando en singular. Pero muchas veces estamos hablando de algo que no es ni un animal ni un objeto. ¿Cómo así? Podemos estar hablando del tiempo. No es un objeto y tampoco es un animal. Podemos estar hablando del clima, de la lluvia. Es algo, pero no va a ser un objeto o un animal. Por eso se le llama empty subject, porque tiene esa dualidad. Ahora bien, tenemos una pequeña definición ya para ir casi finalizando esta parte. Dice, what is an impersonal verb? An impersonal verb is a verb whose subject is it, but this it does not refer to any specific thing. O sea, no hace referencia a algo en específico. For example, it is or it's going to rain. It's 9 o'clock. Si se fijan ahí, solamente estamos refiriéndonos a la lluvia, o sea, estamos hablando de clima, y en la siguiente estamos hablando de una hora, o sea, refiriéndonos a tiempo. Then we have some examples. It's rainy and cloudy in my town. Estamos hablando del clima. It's time to go to bed. Estamos haciendo referencia a tiempo. It's 7 p.m. We should have dinner now. Again, time. It's time to exercise. It's sunny and also rainy. As you can see, we are talking about time and we are talking about weather, but that is an impersonal subject. So in that case, we of course use it, porque no podríamos estar usando she, he, menos you, I, we o they. ¿Ok? Cuando usted escuche un término que diga es un pronombre o un sujeto impersonal, siempre va a ser el it, porque es el único que puede estar representando a algo que no necesariamente sea humano. En general, para reemplazar a algo de lo que nosotros no podemos estar siendo muy específicos, vamos a estar trabajando con ese it. ¿Ok? Ahora bien, antes de finalizar, yo al inicio les decía, la tutoría de hoy es bastante corta porque sí, era muy corta la de hoy. Debo aclarar algo. El curso finaliza el 10, pero si el curso por alguno de ustedes se alarga hasta, digamos, 12, 13 o 14, quedan pausados hasta el próximo año. Porque yo tendría que estar iniciando el curso a más tardar el 12 para salir dentro de las fechas necesarias el próximo nivel. ¿Ok? Si usted ya sabe que termina el curso el 10, pero usted dijo, bueno, siempre se nos ha dado unos cuantos días más para avanzar. Y usted dice, voy a terminar como eso del 12, del 13, más o menos por esa fecha. Por su culpa, todo el grupo se queda en pausa durante estos meses hasta enero. Esto es directamente para quienes no me van trabajando. Necesito me avancen en plataforma. Ya tienen el contenido de todas las unidades. Ya no es como que usted me va a decir, no, pero es que esto yo no tengo idea de cómo es, de no sé cuándo se vio. Están las grabaciones. Yo les he estado enviando el link. Así es de que por favor trabajemos y si logramos incluso terminar antes del 10, antes se va a iniciar el siguiente. Pero si ya no se inició curso entre el 12 y el 13, lastimosamente se van a quedar en pausa por bastante tiempo.
¿Estamos claros? Yes. Perfect. Ahora bien, vuelvo y repito, quienes ya pasaron del 80 van a tener el test asignado a partir de hoy. Yo voy a estar ya asignando examen prácticamente todos los días para quienes lleguen al avance, para quienes tal vez no pudieron hacer el examen o quienes lo hicieron y no lo aprobaron. Yo voy a estar haciendo esas asignaciones, yo voy a estar monitoreándolos de aquí hasta que terminemos el curso. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de finalizar. Teacher, una consulta. Dígame. ¿Por qué quedaría pausado si, digamos, no se acaba, digamos, el día, no se termina lo que es el curso? ¿Por qué quedaría pausado hasta el siguiente año? Porque vaya, si nosotros nos proyectamos, estamos hablando de que acuérdense, ustedes trabajan parte A y parte B, pero después de la parte A se toma aproximadamente unos de 4 a 7 días para aperturar la B. Y tomando ya ese tiempo, estamos hablando de que casi salen 2 meses. Entonces, INSAFORP no va a permitir llegar al 30 de diciembre todavía trabajando. Entonces, haciendo ya esas proyecciones en oficina, se dan cuenta de que ya no da el tiempo. No da el tiempo porque sería de iniciar el intermedio 1A y dejarlo a medias. Y no podemos dejarlo a media, tenemos que terminar todo el nivel. O sea, si es un básico 3 en este caso, ustedes hasta ahorita están terminando ese básico 3. Porque anteriormente era solo la primera parte. Entonces, eso pasaría con el intermedio. Iniciamos el intermedio, pero nos quedamos a medias con ese nivel. Entonces, por eso ya se nos dijo de que no se va a aperturar curso después de las fechas yo mencionadas. Vaya, teacher, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Ok, entonces sería todo de mi parte por esta noche. Gracias por haberse conectado. Por favor, trabajemos plataforma. Recordemos de que esta ya era nuestra última tutoría, al menos por ahorita. Esperamos vernos prontito, ¿verdad? Y si no, mantengámonos siempre practicando. Ustedes tienen bastante material de cómo practicar online, no necesariamente la plataforma, pero en línea hay bastantes ejercicios, cómo estar siempre practicando para que no se nos olvide, porque si nosotros dejamos de practicar, cuando estemos aquí, digamos, nos quedamos en pausa y regresemos, más de alguno va a venir a hacer otra vez. Así de que, por favor, completemos, ¿verdad? Trabajemos plataforma y esperamos de que realmente sí podamos sacar todo el curso, al menos ya en estos últimos mesecitos que nos van quedando. Gracias y pues nos vemos prontito. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night, Miss.